el tema de las Sagradas Escrituras y de cómo leerlas, cómo interpretarlas adecuadamente, parece ser un tema infinito, ¿no? Un tema que nunca se acaba. Sin embargo, yo creo que es muy importante comprender que las Sagradas Escrituras tienen que leerse siempre desde dentro del contexto de la Iglesia. Quiero insistir sobre este aspecto, porque varios lectores de Así Prensa me han enviado en los últimos tiempos distintas consultas muy específicas sobre las Sagradas Escrituras. Y al respecto quiero explicarles dos cosas. Lamentablemente no puedo dedicar un punto de vista a responder temas que son extremadamente exclusivos y limitados, porque dado que el punto de vista se encuentra en Internet y a través de Internet llega a distintas radios, tengo que asegurarme por caridad que las consultas que respondo o los temas que abordo son de alguna manera de un cierto interés universal. Cuando un buen lector me pregunta, por ejemplo, si es que existe una o varias iglesias, porque Jesús habla en singular de una iglesia y en el Apocalipsis se habla en plural de las iglesias, o otra persona con un gran interés por las Sagradas Escrituras pregunta qué cosa quiere decir o por qué se utiliza en la introducción del Evangelio de San Juan la palabra verbo o palabra, y si esto quiere decir tal o cual cosa, o cómo se utiliza la palabra gracia en las Sagradas Escrituras. Me parece importante señalar que no puedo dedicarme a responder cada uno de estos detalles, entre otras cosas porque muchos de estos términos no son tal cual los leemos nosotros en las Sagradas Escrituras, porque no son idénticos en el original en griego. En algunas ocasiones, cuando se utiliza la palabra gracia, se utiliza en un sentido y proviene de un término griego, y en otros momentos de las Sagradas Escrituras proviene de la traducción de otro término griego, y en consecuencia puede significar distintas cosas. Ahora, esto es causa para que los católicos nos escandalicemos y nos asustemos y digamos, pero entonces nadie va a poder entender las Sagradas Escrituras. No, ese es el problema de nuestros hermanos evangélicos que creen que las Sagradas Escrituras son la única fuente de la revelación. Nosotros estamos convencidos que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, directamente por el Espíritu Santo, los autores sagrados, para que escriban lo que es necesario para nuestra salvación. Lo creemos firmemente, pero creemos que la revelación de Jesús fue hecha a través de su persona. Él es la plenitud de la revelación. Y en consecuencia, la vida, hechos, testimonios de Jesús que nos llegan a través de las Escrituras y a través de la tradición divina, las interpretaciones de sus enseñanzas a través de la tradición divina, eso es a lo que los católicos le ponemos atención. El Papa Benedicto XVI convocó a un año de las Sagradas Escrituras para que los católicos volviéramos a las Sagradas Escrituras, pero no volviéramos para leerlas como la leen los evangélicos, preocupados al detalle por la palabra, ¿no? Recientemente yo mencionaba la impresión que me produjo la lectura de un libro en inglés titulado Nacido fundamentalista, renacido católico, donde este autor, hoy convertido al catolicismo, estuvo muy metido en los debates intrabíblicos entre las distintas denominaciones protestantes. Y en uno de los capítulos explica, mira, para hacerlo sencillo, voy a explicar que existen evangélicos que son premilenaristas, es decir, que creen que el Mesías va a regresar o va a venir antes de los 1000 días de paz que van a existir en la tierra. Existen los postmilenaristas, que son los que creen que va a venir después, y existen después los amilenaristas, que señalan que el milenio que supuestamente va a anteceder el juicio final es una cuestión puramente simbólica.
Y este autor sigue diciendo, pero además entre ellos existen más facciones. Existen los pretribulacionistas, es decir, que creen que los cristianos los fieles van a ser preservados de la tribulación. Los post-tribulacionistas, que son los que creen que no van a ser preservados de la tribulación, y los atribulacionistas, que creen que el tema de la tribulación es en realidad simbólico y que ya estamos viviendo el tiempo de la tribulación. Imagínense ustedes, a toda esta explicación complicadísima, yo ni siquiera sabía que existían estas ramas dentro del evangelismo. A todo esto el autor dice, pero lo voy a dejar ahí para no complicarlos. Imagínense ustedes. Es decir, la cosa todavía es más complicada. ¿Y por qué es más complicada? Porque cuando se cree que la palabra es la única fuente de la revelación, o la fuente principal de la revelación, entonces uno se obsesiona con este término. ¿Qué significa este término? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué cosa quiere decir esta? ¿Qué cosa quiere decir la otra? Bueno, mira, cuando alguien pregunta, ¿hay una iglesia o hay varias iglesias? Esa pregunta se podría hacer en una ciudad. ¿Hay una iglesia o varias iglesias? Las dos cosas son verdad. Hay una iglesia católica, una sola iglesia católica, pero existe la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de la Inmaculada Concepción, la iglesia de San Pedro Apóstol. Todo depende de lo que entiendas por la palabra iglesia y cómo la aplicas. Si la aplicas como denominación, hay una sola, pero si la aplicas como comunidades o templos parroquiales, son varias. Entonces, no hay que obsesionarse con los términos, con las palabras, porque lo que es fundamental para nosotros es asegurarnos que lo que estamos asimilando de las Sagradas Escrituras es esencial para nuestra salvación. Y por eso es que las Sagradas Escrituras son una joya que la Iglesia engasta, ¿no? Incrusta dentro de, como una piedra preciosa, dentro de una joya más grande, como por ejemplo es la liturgia. Y por eso es que en la misa leemos las Sagradas Escrituras de manera orgánica, ordenada, explicada por el sacerdote, para que de esa manera nos llegue a nosotros como parte del mensaje de salvación. Porque nosotros no somos la religión del libro, somos la religión del Salvador, la religión de la persona, del Señor Jesús. Que tengas un buen día.